La bruja que se quedó sin patas. Relato de los abuelos con seres chupasangre 100% reales. Las brujas inaguales no solo se pueden transformar en animales, sino que también en personas, e incluso en fenómenos naturales como tormentas. Se cree que estas bestias son criaturas humanoides, para algunos aspectos, para otros seres dimensionales que adoptan la forma de personas, pero también de animales. De hecho, se pueden convertir en algo a lo que le tengas cariño, y de esa manera atraen a sus víctimas, especialmente a los niños. Se dice que en ocasiones te llevan a los montes, cerros y bosques y allí te pierden. Hay muchos reportes de avistamientos de estos seres en todo el mundo, principalmente en cerros del estado de Hidalgo y Veracruz, y ya ahora, en pleno siglo XXI, en pueblos más al sur del territorio mexicano, se siguen manifestando. Les quiero contar que yo me acuerdo mucho que mi abuelito siempre nos platicaba que en un ranchito del estado de Michoacán en México pasaban extraños fenómenos, como por ejemplo, en una ocasión, cuando él era muy niño, siempre iba con sus cuatro hermanos, de entre 8 y 14 años de edad, a un riachuelo, esto para refrescarse. Pero por algún extraño motivo, los adultos siempre les insistieron mucho en que ya no se fueran a meter al río, y más por esos rumbos, porque era muy peligroso, principalmente de noche. Cuando los niños le preguntaban al abuelo el motivo, estos jamás les dijeron la razón o la prohibición, solo argumentaban que porque era la hora mala y nada más. Amigo Chemo San Juan, cuenta mi historia, que una tarde hacía mucho calor, y para eso decidieron escapar al río y sin permiso. Según mi abuelito, ellos llevaban un caballo y perros, por si pasaba cualquier problema. Ya estaba la puesta del sol y pronto comenzaría a oscurecer. Minutos después, los niños andaban jugando cerca del agua, y de pronto empezaron a escuchar a lo lejos que una mujer lloraba. Se escuchaba entre sollozos y lágrimas, pero también como que gritaba, y de hecho maldecía por sus pies. Decía cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, argumentaba que no hubieran tocado sus cosas, pero también mencionaba que sin sus partes humanas no sobreviviría mucho. Y en una de esas hizo mención esa voz, que ahora ya no podía salir para alimentarse libremente. Por otra parte, los animales como el caballo y los perros de inmediato se empezaron a inquietar mucho, y minutos después, extrañamente, el caballo se soltó y se alejó entre la oscuridad. Por su parte, los niños más grandes de inmediato se fueron corriendo detrás del caballo para tratar de perseguirlo, esto para que ya no se perdiera, o de lo contrario su madre los molería a golpes. Por otra parte, mi abuelo, junto con su otro hermano más chico, se quedaron allí esperando, y dicen que en ese momento el agua empezó a agitarse bruscamente, como si alguien estuviera nadando. De pronto se escuchó como las ramas se rompían con furia, y en el interior de la oscuridad el llanto de la mujer se volvió estremecedor y cada vez más desgarrante, y ya estaba por allí cerca. Pensaron que tal vez era alguna señora enferma, o posiblemente alguna mujer con violencia doméstica, y por eso mismo se fueron a esconder atrás de una enorme piedra que había cerca de la hierba, esperando para no ser descubiertos. Cuenta mi abuelo que de entre los árboles salió una mujer muy alta y fea, además de delgada, la cual era de cabellos largos y sucios y escurridizos, y que en ese momento no se le veía su rostro. Después de que se acercó un poco más, notaron que era de tez pálida, pero muy pálida, así como si estuviera enferma, y se la pasaba sollozando, pero con la cabeza agachada.
antes de que la luna iluminara a esa mujer, que voltea la cara. Después se perdió un poco de vista. Ellos con curiosidad intentaron acercarse un poco más para ver de quién rayos se trataba o qué estaba pasando. Y fue allí que notaron que la mujer, en vez de tener piel, traía plumas y garras. Y lo más aterrador sucedió justo cuando bajaron la mirada. Resulta que allí con horror descubrieron que la mujer no tenía pies, porque era una auténtica bruja. De pronto abrió sus alas y de un brinco se trepó a lo alto de un árbol de pino. Por su parte, los pobres niños gritaron de terror, porque eso sin duda era una bruja chupasangre, la cual se alimentaba de niños recién nacidos. Jura el abuelo que cuando la mujer volteó, ya estando arriba del árbol, ésta tenía un aspecto horrible de bruja, y también traía sangre en su boca. Al sentirse observada, la bestia empezó a gritar como loca y furiosa. De hecho, se dirigió hacia ellos, mostrando su fea cara, con unos impresionantes dientes. Los pobres niños, sin más, salieron despavoridos del lugar. Corrieron como si nunca hubiera un mañana, y al sentir que los alcanzaba la bruja, estos tropezaron y casi se pegan. Platica el abuelo que de la sensación que él sintió al escuchar llorar a la bruja por sus patas, pues ha sido lo más aterrador que ha escuchado en la vida. Según ese grito, es tan angustiante que te cala los huesos, como nada en la vida, y también te hace creer que efectivamente alguien le quemó o le escondió sus miserables patas. Sospechan que esa fue la misma bruja que por años le quitó la vida a muchos infantes sin bautizar, y que tal vez por eso alguien la descubrió y encontró sus patas y que se las escondió, o peor aún, se las quemó con leña verde. Les cuento que años después, el abuelo creció y se casó con su primera esposa. Para eso se fueron a vivir a un pueblito de un cerro del estado de Guanajuato, con un compadre, y este les estaba mostrando cómo llegar a la casa. Cuentan que la primera noche que pasaron allí, iban caminando junto con su bebé para la cabaña, y cuando empezaron a subir el cerro, escucharon risas, chillidos y aleteos. En ese momento, el compadre que venía con ellos les pidió deprisa que le dieran al niño, porque a él las brujas supuestamente ya lo conocían y no se lo tumbaban. Como no les hacía caso, les gritó para que se apuraran, ya que ella sí les podía hacer algo. También les dijo que no hicieran caso de lo que vieran o escucharan, y que si se llegaran a perder, que de inmediato se quedaran parados, allí esperándolo, pero con los brazos abiertos en forma de cruz. El abuelo le preguntó al compadre el motivo de sus comentarios, y éste le dijo que sabía de brujas y que éstas devorarían al bebé o de lo contrario, lo podían ahogar en los pozos o perderlo en las barrancas. Esa vez mi abuelita jura que efectivamente ella sentía algo que se lo jalaba, incluso la rasguñaba, y que también escuchó como que le hablaban los árboles, pero vio una fogata dentro de una cueva y que de allí salían olores fétiles. Esa vez subieron por el cerro y aún no era de tan noche, y que de lejos un señor venía bajando pero cargando leña, y cuando éste los vio les dijo que se apuraran para llegar a su casa y que se encerraran, porque ya estaban cerca las brujas, que de hecho se escuchaban que venían bajando con hambre del cerro. Amigo Chemo San Juan, al final de cuentas, no fue la única vez que vieron o supieron de una real bruja, porque aunque no lo crean, esa maldita bruja sin patas por años gritaba en la oscuridad, y no solo en el pueblo del abuelo, también en el estado de Guanajuato, a donde se fueron a vivir. Esto cerca del monte, y al día de hoy sigue buscando sus restos, los cuales jamás ha encontrado. Por eso mis padres y abuelos nos comentan que debemos de tener prohibido caminar en las noches, cerca de los montes, porque podemos correr con el temor de que esa bestia
esté por allí, esperándonos, sin importar la edad. Y al día de hoy, pasa y sigue pasando este aterrador encuentro y evento con la bruja sin patas. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Juan Mario Vargas Hernández.